Les voy a explicar en qué consiste la ecuación de calor. Esta ecuación se conoce también como la ecuación de difusión. Esta ecuación, que es U de T, es igual a K por U de XX. Esta ecuación describe el fenómeno de difusión. El calor precisamente es un ejemplo de ello. En este caso, K es una constante mayor que cero. Por esta misma razón, en algunos libros de texto se indica como K cuadrada, pero a final de cuentas es lo mismo. Esta constante se conoce también como difusividad térmica. A final de cuentas, como es una propiedad física específica, depende del material del que nosotros estemos hablando y está relacionada directamente con la capacidad calorífica. Esta constante controlará la velocidad con la que se difundirá el calor en cualquier material. Bueno, entonces vamos a recordar que cuando tenemos una ecuación diferencial, en este caso una ecuación diferencial parcial, siempre estamos en búsqueda de nuestra incógnita o nuestra función x u de xt, que a final de cuentas es nuestra solución. Simplemente retomando un poco el lenguaje que hemos estado manejando en este tema, en esta temática, tenemos que du en dt es igual a k d cuadrada u sobre dx cuadrada. Entonces, considerando un experimento en el que tenemos una varilla metálica y entonces calentamos esta varilla metálica y lo hacemos calentando o colocando unas velas por debajo y esperamos un poco. Entonces, como resultado vamos a obtener algunos puntos calientes que están precisamente sobre las velas y posteriormente nos alejamos la llama. Se va a enfriar un poco. Ahora vamos a hacer algunas suposiciones sobre lo que tenemos ahí. Lo primero que tenemos que considerar es que la barra será lo suficientemente pequeña y que la temperatura es constante en las secciones transversales. Cuando hablamos de una sección transversal es como si rebanáramos en un material y entonces ese pequeño corte que nosotros hiciéramos en cualquier parte de la barra, a eso lo consideramos una sección transversal. Bueno, entonces significa que si tomamos un pequeño trozo de la barra en cualquier parte de ese segmento, la temperatura será constante. Bueno, esto nos permite hablar sobre la temperatura de la barra usando solo una coordenada espacial, y esa es la posición de izquierda a derecha a la derecha, a la izquierda o a la derecha de la barra. La otra cosa que asumiremos es que la barra está aislada, es decir, que no tiene ningún contacto con ningún otro material alrededor. Y esto es importante porque en realidad cualquier material que es caliente o que está caliente va a tener un efecto con el medio, y en este caso tendríamos que considerar que no es así. Lo único que vamos a estar estudiando o que se estudia a través de esta ecuación de calor es cómo se distribuye hacia la izquierda o hacia la derecha, considerando que hay una distribución homogénea precisamente del calor en cualquier sección transversal de nuestra barra. Entonces, es decir, que no perderá calor al exterior a través de la superficie. El calor solo se moverá dentro de la barra hacia adelante o hacia atrás. Vamos a usar la variable U precisamente para representar la temperatura en la barra en posición horizontal X y en el tiempo T. Otra forma de visualizar esta distribución de calor que hemos dibujado es simplemente como un gráfico de temperatura versus posición. Temperatura versus posición. O sea, quiere decir que entonces lo que nosotros estamos obteniendo a través de esta ecuación pues es precisamente la temperatura, que va a depender de la posición en la cual se encuentre o a través de la cual estemos tomando como referencia. Entonces, se fija un punto en el tiempo y se observa el perfil de la temperatura, dependiendo precisamente, en este caso, por ejemplo, si pusimos dos objetos calientes o dos flamas, entonces por eso tenemos este perfil precisamente de la temperatura en un tiempo determinado.
Entonces, el gráfico muestra la dispersión del calor en un tiempo específico. Los máximos que se observan corresponden, es decir, este máximo y este máximo, corresponden a los puntos calientes en la barra. ¿Qué pasa con la temperatura a medida que pase el tiempo? La conclusión es entonces que el cambio de la temperatura es proporcional a la concavidad, o sea, es decir, viendo este perfil o este gráfico aquí, quiere decir que lo que nosotros tenemos aquí es una concavidad con un signo o una concavidad con otro signo, y aquí otra concavidad similar a la de acá, a la que teníamos originalmente. Entonces, en la ecuación de calor U de T, UT es el cambio de la temperatura. La concavidad del perfil de la temperatura es UXX, o sea, quiere decir que entonces lo que nosotros estamos relacionando en este gráfico son precisamente estas partes de la ecuación que nosotros tenemos aquí. Entonces, considerando precisamente esta cuestión de los valores que pueden tomar estas dos partes de nuestra ecuación diferencial, entonces tenemos que considerar cuáles son los efectos que tiene precisamente en el perfil del gráfico. O sea, es decir, quiere decir que a final de cuentas con el tiempo lo que vamos a observar es que va a haber una tendencia finalmente a disminuir la temperatura en relación a este punto caliente. A final de cuentas, por la cercanía, precisamente vamos a observar en este punto, podemos considerarlo como un valle, vamos a observar que esta temperatura tiende a subir, en esta parte tiende a bajar. A final de cuentas, en cada uno de estos puntos de este perfil que nosotros tenemos aquí, lo que nosotros vamos a observar es una variación, o sea, a final de cuentas, como se llegó a ver en bachillerato generalmente, la ley cero de la termodinámica dice que todo tiende al equilibrio. O sea, quiere decir que después de un tiempo, precisamente todos estos puntos calientes que nosotros tenderían a mantener un equilibrio. Y entonces precisamente esta ecuación, que es la ecuación de calor, nos describirían cómo se difunde el calor de izquierda a derecha a través del tiempo. Entonces, para lo cual, como mencionaba hace un momento, debemos considerar que K es mayor que 0. A final de cuentas, si tenemos una variación de esta concavidad, en este caso positiva o mayor que 0, la temperatura va a ser mayor que 0. Y en el caso contrario, si en la sección de la concavidad fuera menor a 0, entonces tendríamos un resultado menor a 0. Por lo tanto, K siempre va a ser positiva. Esa es una consideración importante que tenemos que realizar para poder resolver o iniciar nuestra solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, para poder resolver nuestra ecuación de calor, partimos de unas condiciones, que estas condiciones básicamente es cómo cambia X de 0 hasta L, y entonces considerando que el valor que puede tomar precisamente esta X es de 0 hasta L, y entonces partiendo de una temperatura inicial de 0, pues entonces se consideraría que nosotros tendríamos U de X igual a F de X. Bueno, y bueno, buscamos nuestra solución, que es básicamente está representada por esta función, esta multiplicación de funciones x de x y t de x, y entonces considerando precisamente el lenguaje que nosotros habíamos estado manejando, du en dt sería igual a x por t', y por lo consiguiente entonces esta otra parte, la parte derecha de nuestra ecuación original, quedaría de esta forma. Obviamente nosotros entonces tendríamos que plantear que nuestra ecuación diferencial quedaría de esta forma para poder entonces resolverlo de acuerdo al procedimiento que habíamos visto en unos videos anteriores. Entonces, considerando precisamente estas condiciones planteadas originalmente,
tendríamos que encontrar aquella función de x. Bueno, entonces vamos a partir básicamente de un pequeño despeje. Aquí hay que recordar, como lo hicimos en ocasiones anteriores, lo único que estamos haciendo es separando estas variables precisamente para poder igualar con una constante. En los videos anteriores lo que habíamos estado haciendo era dejar un lambda o un alfa cuadrado. Estas variables, esta simbología se usa indistintamente, o sea, puede usarse lambda, puede usarse alfa, puede usarse k, pero en este caso tendríamos que usar vamos a usar esta para distinguirla de la k, porque hay que recordar que la k representa una constante distinta, que es en este caso la constante de difusión. Bueno, entonces en este caso pues vamos a establecer un primer caso en el que va a ser esta parte de nuestra ecuación diferencial y la parte derecha en todo caso igual al lambda cuadrada, en el caso del signo positivo, y posteriormente vamos a trabajar con el signo negativo. En el caso del 0 no lo incluyo en esta explicación porque sería todavía más tardado, pero a final de cuentas nos da una solución trivial que no nos permite poder resolverlo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es, trabajamos con la parte izquierda igualado a lambda cuadrada, y trabajamos con la parte izquierda derecha trabajando con lambda cuadrada. Y entonces lo que sigue a continuación es precisamente ir resolviendo. Ahora podemos utilizar, si a final de cuentas lo que nosotros estamos buscando, tener un arreglo en una ecuación diferencial para poder resolver por alguno de los métodos que hemos aprendido en este ciclo, es decir, buscando que se quede un arreglo tal que lo podamos identificar rápidamente. En este caso, algo de lo que estábamos haciendo cuando vimos el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes, lo que buscábamos obtener era una ecuación específica. A esa ecuación específica que nosotros obtenemos simplemente por la identificación de nuestras derivadas se le llama ecuación específica. Entonces la ecuación específica que nosotros tenemos para poder resolver precisamente esta ecuación diferencial es esta. Lo único que nos queda entonces para poder resolverlo es hacer un despeje. Por lo tanto, aplicando nuestra solución para este caso, para t, nos quedaría nuestra t igual a la constante de integración 1 por e a la k lambda cuadrada por t. Ahora, esta es la solución que nosotros encontraríamos para la parte izquierda de la ecuación. Ahora vamos a trabajar con la parte derecha, que en este caso nos quedaría de esta forma. Y entonces, insistiendo con lo mismo, tenemos una ecuación homogénea de coeficientes constantes que podemos resolver mediante la identificación de una ecuación característica, y entonces simplemente lo que hacemos es resolver. En este caso, estos procedimientos lo hemos hecho en ocasiones anteriores, y entonces lo que nosotros tenemos ya ahora es nuestra x. Ahora, lo que nos queda cuando nosotros tenemos condiciones iniciales o cuando tenemos unas condiciones es encontrar el valor de nuestras constantes, porque a final de cuentas lo que podemos establecer es obtener precisamente nuestra u de xt multiplicando las dos soluciones, esta y esta. Podemos escribirlo, lo estamos escribiendo acá, y entonces a continuación lo que hacemos es establecer una solución, en este caso que estaría descrita de esta forma. Aquí cambiamos a nuestras variables, porque a final de cuentas nuestras constantes, porque a final de cuentas estas constantes ya no son iguales a estas. Se obtendría por la multiplicación, en este caso por ejemplo de C1 por C2 y de C1 por C3, tendríamos nuevas constantes. Entonces hay que recordar simplemente por cuestiones de exponentes que cuando tenemos una misma base, que en este caso es e y en este caso es e, los exponentes se suman y se queda indicado así. En este caso no nos conviene factorizar, porque entonces solo estaríamos factorizando un lambda,
y a final de cuentas más adelante no nos sería tan útil. Entonces lo único que hacemos, repito nuevamente, es multiplicar los términos, y entonces como tenemos la misma base, lo que tenemos indicado solo es la suma de ambos exponentes. Entonces, en este caso, como partiendo precisamente de nuestras condiciones iniciales establecidas, que decía que u de 0t es igual a 0, entonces lo que hacemos es pues precisamente sustituir en este caso la x, y entonces lambda por x sería 0, por lo tanto nos quedaría solamente esta parte en la ecuación, aquí está, y luego sustituimos también en esta parte que sea igual x a 0, y entonces nos quedaría esta parte de la ecuación de esta forma. Ahora lo que sí podemos hacer a final de cuentas, porque nos queda un mismo término en común aquí y acá, es hacer una factorización y entonces dejar solamente indicada la suma de los coeficientes a más b, y luego entonces hacemos el mismo tratamiento precisamente para esta ecuación, pero ahora con L equivalente a la X. Entonces sustituyendo de una forma similar a como se hizo acá, lo que tendríamos es esta expresión. Ahora lo que nos queda entonces, por lo tanto, por proceso de simplemente factorización, esta expresión. Y entonces nos queda un sistema de ecuaciones que en el que nosotros pudiéramos resolver los coeficientes. Entonces decíamos, nos queda un sistema de ecuaciones en el que nosotros tendríamos que resolver. La primera afirmación que nosotros podríamos hacer es simplemente despejando b o despejando a final de cuentas es lo mismo. Nos va a quedar que b es igual a menos a, y entonces por lo tanto, considerando la solución que nosotros tenemos aquí, o la otra parte del sistema, nos quedaría por lo tanto que a sería igual a 0 y b sería igual a 0. Entonces a final de cuentas lo que nosotros tendríamos sería una solución trivial que no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si nosotros sustituimos en esto precisamente en la solución que habíamos propuesto, pues que nos quedaría que 0 es igual a 0 y no tendríamos ninguna solución. Es algo parecido a lo que pasa cuando nosotros tenemos o usamos el manejo de lambda igual a 0. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ahora si nosotros consideramos precisamente esta lambda cuadrada ahora negativa. Evidentemente lo que va a ocurrir es que nuestro resultado va a cambiar sustancialmente. Ahora, como lo habíamos mencionado, identificamos un patrón en nuestra ecuación diferencial ordinaria para poder resolver por ecuación característica, y a final de cuentas lo que nosotros tenemos ahora es que t es igual a, si se dan cuenta es muy parecido al anterior, solo que ahora estamos cambiando el signo. En la parte de la derecha de la ecuación, lo que tenemos ahora, lo que vamos a observar ahora, va a ser algo distinto. Ahora, si ven, simplemente aquí son algunos pasos de despejes para poder dejar nuestra ecuación diferencial ordinaria en una forma tal que busquemos exactamente lo mismo, un patrón por ecuación característica. Y ahora simplemente recordando que lo que teníamos que hacer cuando teníamos una parte de la solución como número complejo, pues es el uso precisamente de un cierto tipo de solución, en este caso simplemente utilizando el seno y el coseno, y entonces por lo tanto x nos quedaría igual a constante 2 coseno de lambda x más coseno, constante 3 seno de lambda x. Y entonces lo que nos resta por lo tanto para encontrar nuestra solución, pues es multiplicar ambas ecuaciones. Bueno, entonces retomando precisamente este asunto de las condiciones iniciales o las condiciones que habían sido planteadas al principio de este ejercicio,
es que precisamente x fuera en un primer caso igual a 0. Si entonces este x es igual a 0, recordando aquí lo que nosotros teníamos era lambda por x, lambda por x, si x es 0, entonces todo esto se vuelve 0, aquí ocurre exactamente lo mismo, y entonces lo que nosotros tendríamos como resultado pues es precisamente que seno de 0 es 0, pero coseno de 0 es 1, y por lo tanto quiere decir que la constante 2 nos quedaría igual a 0. Ahora, para la otra parte de las condiciones, que sería precisamente estas planteadas originalmente, lo que nosotros tendríamos entonces ahora como resultado sería que nuestro resultado sería C3 seno de lambda L. Ahora, en este caso, para esta solución, o esta parte de nuestra solución, C3 no puede ser igual a 0, porque entonces si tenemos C3 igual a 0, volvemos a caer en lo mismo, que tenemos una solución trivial, y por lo tanto no podemos resolver nuestra ecuación de calor. Pero seno de lambda L sí puede ser 0. Entonces, para esto, lo que hacemos es en qué condiciones, en qué valores precisamente de ángulo nuestra XL se vuelve 0. Entonces, por lo tanto, quiere decir que tendríamos que considerar múltiplos de pi, es decir, 0 grados, 180 grados y 360 grados, para que entonces esta parte se pudiera volver 0. Entonces, considerando precisamente estos ángulos, quiere decir que podemos representarlo como n veces pi. Entonces, en esos valores es cuando nosotros tendríamos que esta parte de nuestra ecuación sí se pudiera volver 0. Ahora entonces, despejando en esta ecuación que nosotros hemos encontrado, de acuerdo a la consideración que hemos hecho, nos quedaría que lambda es igual a n por pi sobre L. Y entonces nuestra función x de x nos quedaría, sustituyendo precisamente nuestra lambda, n pi sobre L por x. Ahora, considerando que n van a ser múltiplos precisamente de pi, es decir, números enteros. Ahora, como decíamos, lo que nosotros estamos buscando precisamente es esta función que va a ser la solución a nuestra ecuación diferencial, pero en este caso con condiciones iniciales. Y entonces lo que tenemos a continuación es simplemente tomar el valor que hemos encontrado precisamente para x, que en este caso es esta parte de aquí, y para t, llevando o considerando precisamente lo que habíamos encontrado, que era menos k lambda por t, pero ahora reemplazando precisamente lambda de acuerdo a la consideración que hemos encontrado aquí. Nuestra función entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, nuevamente, considerando precisamente nuestras constantes, o el uso de nuestras constantes, dos constantes que se están multiplicando nos darían lugar a una nueva constante que tendríamos o estaríamos indicando como AN. Esta solución que hemos encontrado entonces debe satisfacer esta condición planteada originalmente en el problema. Quiere decir que cuando t vale 0, que en este caso en esta parte de la ecuación tenemos 0, entonces u de x va a ser igual a f de x para este intervalo. Lo que nosotros tendríamos entonces como resultado es que f de x sería igual a esto. Ahora, la condición debe satisfacerse
para cualquier valor que tome f de x. Por lo tanto, u de xt no es una solución del problema dado. Considerando precisamente que pueden tener una variedad de soluciones, porque n puede estar cambiando de valores, considerando precisamente los múltiplos de pi, entonces usamos el principio de superposición y entonces nos quedaría que considerando a n variante desde 1 hasta infinito, múltiplos de pi. Entonces, con esta sumatoria de posibles soluciones y ahora considerando una de las condiciones que la temperatura pudiera ser cero, entonces podemos considerar que nuestra solución queda así, y por lo tanto, introduciendo un nuevo concepto que se llama serie de Fourier, que en este caso nos quedaría nuestra solución, más bien introduciendo la serie de Fourier, que tendría que ser derivado de esto, entonces nuestra solución quedaría así. Esta sería nuestra función solución para el problema planteado, que es nuestra ecuación de calor. Entonces, parte de estos conceptos, que es una serie de Fourier, cómo se usa, etcétera, eso es parte del trabajo de la actividad 7.